Pues buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, maestro Modesto Cárdenas. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas celebraciones del 25 aniversario del Cicata Querétaro. De parte de nuestra comunidad le agradezco el haber aceptado la invitación que le extendimos. Y sin más, le dejo la palabra a nuestro compañero, el maestro decano de Cicata Querétaro, el doctor Jorge Huerta. Hoy estamos de fiesta, ya que hace 25 años estaba reunido el Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional, aprobando el acta de creación del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada. Con este hecho, el instituto inició una nueva forma de llevar la técnica al servicio de la patria, enfocándose en los sectores industriales con una propuesta innovadora, enfocarse en resolver sus problemas tecnológicos con un enfoque multidisciplinario. Hoy, los Cicata se han consolidado y contribuyen a lograr la misión que desde hace 85 años el instituto se ha esmerado en cumplir en beneficio de toda la sociedad mexicana. En esta ocasión tan importante, tan relevante, el presidente del decanato del instituto nos compartirá su conocimiento y visión sobre el camino recorrido por el instituto durante esos 85 años, con algunas breves reflexiones o citas específicas a los Cicata. Permítanme presentarles a nuestro ponente distinguido, el maestro Modesto Cárdenas García. Él es maestro decano de la Escuela Superior de Física y Matemáticas desde el 30 de noviembre de 1998 y fue electo el presidente del decanato el 1 de enero de 2016. En su preparación académica, él hizo una licenciatura en Ingeniería en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, la generación 1964-1967. Estudió maestría en Física en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en la generación 82-84. Y dentro de su experiencia profesional, ha sido docente de la Escuela Superior de Física y Matemáticas desde el año de 1968. Es investigador fundador del Grupo de Física del Estado Sólido en la Escuela Superior de Física y Matemáticas y es investigador fundador del Grupo de Metrología en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, en el cual, en ese grupo, contribuyeron a que se aprobara o se desarrollara la iniciativa de la Ley Federal de Metrología, que está actualmente vigente y que originó el Centro Nacional de Metrología en Querétaro, por lo cual es cofundador. Sin más, le cedo la palabra al maestro Modesto Cárdenas, agradeciéndole de antemano su ponencia. Muchas gracias y otra vez felicidades, estamos de fiesta. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí, de alguna manera, regresar al Cicata, a los Cicata, porque aunque no muy estrechamente cercano, sí estuve observando y quizás en algún momento participé en la formación de estos centros tan importantes para el Politécnico y para el país. Hace 85 años, precisamente, en momentos como este, cercano al 1 de septiembre, se trabajaba intensamente en estructurar una nueva institución, porque el país tenía un poco más, cerca de 100 instituciones de carácter técnico, pero todos a nivel de preparación de nivel medio superior, quizás técnicos especializados, pero muy pocos a nivel superior de ingeniería y otras especialidades. Entonces, era indispensable, necesario organizar el sistema, darle otro nivel, por una razón muy simple.
porque se iniciaba el régimen del general Cárdenas y quien se proponía impulsar a la Revolución Mexicana, adentrándose en el proceso de la industrialización. El país necesitaba industrializarse, la revolución necesitaba que el país se industrializase, de otra manera sería una revolución fracasada, porque estaba el país con la estructura agraria sin desarrollo tecnológico. Entonces era indispensable crear una institución como el Politécnico, y lo comprendió el general Cárdenas y un conjunto de notables mexicanos eh, prestigiados en el campo de la educación y de la enseñanza técnica. Por ejemplo, Luis Enrique Erro, el maestro Bernard. Por cierto, Bernard desde el principio siempre se preocupó por la industria y la academia. Dijo que país que no desarrollaba su industria, país que no tenía futuro. Y alentaba a los especialistas mexicanos a pensar en el futuro, a pensar en una gran institución, porque decía también que el pueblo que no tiene sueños, pueblo que no tiene futuro. Dice, hay que tener sueños, porque teniendo sueños se lucha por convertirlos en realidad, y haciéndolo realidad se contribuye al progreso de una comunidad, en este caso de un país entero. Esos son los profesores, los intelectuales que luchaban por la creación del Instituto Politécnico Nacional. Cosa que ocurrió cuando el presidente anuncia el 1 de septiembre de 1935 que la SEP estaba trabajando precisamente en formar esa institución nueva. Y ante el compromiso del general Cárdenas ante toda la nación, el secretario de Educación Pública entonces, Gonzalo Vázquez Vela, formó una comisión de 17 integrantes notables, quienes se dedicaron a estudiar el problema de septiembre, del 12 de septiembre de 1935 a diciembre del mismo año. ¿Qué hicieron? Estructurarlo académicamente, darle orientación filosófica, fijarle objetivos, señalarle la estructura académica que debía tener y sobre todo a qué clase social debía servir. Todos esos problemas fueron tratados por esa comisión y resueltos con la orientación del general Cárdenas, que en realidad fue el que le propuso y el que le fijó los lineamientos filosóficos al Instituto Politécnico Nacional. Entonces abrió sus puertas el Politécnico en 1936, todo el mundo lo sabe, y comenzó a trabajar de manera excelente. Nace como una institución de excelencia. ¿Por qué? Porque lo necesitaba el país. Necesitaba el país de profesionales de nuevo tipo, ingenieros de diversas especialidades para iniciar la labor de construcción, de qué era construir caminos, carreteras, tender líneas eléctricas, desarrollar la industria petrolera, los fertilizantes, los sistemas de irrigación, bueno, tantas cosas que había que construir en un país que apenas iniciaba su modernización. Entonces, los especialistas debían ser diversos, nuevos y de gran calidad. Así se fundó el Politécnico. Por eso tuvieron que ir a Europa a conseguir equipo para los laboratorios de enseñanza, modernos, funcionales, etcétera, y talleres además. Entonces, de esa manera nace el Politécnico y empieza a funcionar y a mostrar la pertinencia siempre de su presencia académica. Entonces, incluso participó en la Segunda Guerra Mundial. No necesitaríamos más tiempo para abordar detalles de esa naturaleza, pero lo importante es que nace como tal, como una institución de excelencia y pensando siempre en cómo contribuir al desarrollo industrial del país. Ese sello, esa característica fundamental del Politécnico lo acompaña durante sus 85 años de existencia, en diversas etapas, según cómo había cambiado la ciencia o la técnica o la estructura económica o los avances científicos económicos, iba cambiando el Politécnico. Entonces, por eso es que en 1961 da el primer paso para mejorar la calidad. Es decir, funda el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados para impulsar la ciencia a nivel mundial, como es actualmente reconocido el CINVESTAP como una institución de excelencia a nivel internacional. Después
Cuando nace la energía nuclear, se desarrolla el sistema de proyectiles y de satélites, se desarrolla también. Hay que formar profesionales de nuevo tipo, multidisciplinarios, etcétera, y nacen los sistemas como el PIXA, como, en fin, y finalmente se desarrolla y se va a Baja California, y se va a Durango, y se va a Oaxaca con los CIDIRES, etcétera. Siempre en el caso de los CIDIRES, para implantar, para impulsar la enseñanza técnica, para impulsar la investigación de problemas de orden regional o local. Es decir, el POLI siempre se fue adoptando. Pero por supuesto que hay personajes que lo hacen posible, como en alguna etapa lo significó Méndez Ocurro, Batis en la etapa fundacional, Méndez Ocurro para el desarrollo del CIMBESTAB y otras instituciones importantes, como el Centro Nacional de Cálculo, es decir, la computación, y en fin, los, los satélites y los proyectiles para llevarlos al espacio exterior. En fin, avanza el tiempo y, y necesitamos dar otro paso importante. Y es aquí cuando aparece precisamente el personaje que es el principal en el desarrollo de los Cicata. No podemos dejar de hablar o hablar de los Cicata sin hablar de Feliciano Sánchez Sinencio, el personaje que fue el impulsor de la idea principal de los Cicata. Quiero señalar que tuve el privilegio de conocer directamente al doctor Feliciano. Lo conocí en 67, cuando yo terminaba la licenciatura y surgió la necesidad de realizar mi tesis profesional. Entonces, buscando asesores, platiqué un día con un compañero, le dije de mi problema. Entonces me dijo, ¿por qué no hablas con el maestro Feliciano Sánchez Sinencio? Maestro, porque en realidad tenía apenas el grado de maestro en ciencias en ese momento. Y le dije, ¿y quién es? Es un profesor que acaba de regresar de Brasil, ha hecho estudios ahí, y fue alumno de Feynman, etc. Entonces habló muy bien del maestro Feliciano. Entonces decidí hablar con él para pedirle que me incorporara a su proyecto, que era la de formar un grupo de investigación en física de Estados Unidos. Hablé con él y me entusiasmó la manera en que me recibió, el entusiasmo con que planteaba sus proyectos, la decisión firme de integrar un grupo en la Escuela de Física y Matemáticas. Entonces habló de sus proyectos específicos y le pregunté finalmente, ¿me acepta? Adelante. Entonces era noviembre, a fines, y diciembre comenzaba. Y entonces trabajamos, fíjense, para que vean el carácter que tenía. En la Escuela de Física y Matemáticas todavía no se hacía física experimental. La física experimental como una tarea institucional del Politécnico, quiero decir con esto que antes hubo personajes individuales que hicieron física experimental, como José Miguel Esmatica, como Marieta Blau, etc. Pero como una actividad institucional, solamente con el doctor Feliciano Sánchez Sinencio, la física experimental. Entonces, en diciembre, nos dieron un lugar en física avanzada, en el edificio de física avanzada en Zacatenco, y eso fue todo, un espacio. Todo hubo que hacer. Es decir, después de que nos explicó los problemas que teníamos que enfrentar, tuvimos que discutir con él el sistema experimental, diseñarlo, implementarlo, ir al taller, construir los aparatos que fuese necesario, conseguir los cables, limpiar los espacios, y él se encargó de buscar dónde encontrar medidores de alta precisión como un electrómetro para medir corrientes de 10 a la menos 9 amperes, o 10 a la menos 11, corrientes muy pequeñas.
Entonces, algunos los consiguió en la CIME, otros en el Instituto Mexicano de Petróleo, en fin, hasta lograr integrarlo en poco tiempo los sistemas experimentales. Entonces, una vez hecho eso, trabajamos día y noche, literalmente día y noche, durante diciembre y enero, para tener los trabajos listos en febrero de ese año. ¿Qué quiere decir listo? Quiere decir que discutimos los resultados experimentales. No teníamos experiencia en trabajos de ese nivel, todo era nuevo, repito. Entonces discutimos los resultados, nos enseñó a ir a buscar literatura, a leer las propuestas prevalecientes o el estado del arte, como dicen, del tema en cuestión. Lo aprendimos, discutimos y redactamos las tesis, los fue corrigiendo y en marzo pues, estábamos presentando ya ante el jurado respectivo. Entonces, es decir, todo se tuvo que hacer desde cero. Por eso a esa etapa de su historia profesional, él le llama precisamente el momento cero, la hora cero. Después nos pidió que hiciéramos un resumen para presentar el trabajo en un congreso internacional. Lo hicimos en el primer Congreso Latinoamericano de Física que se celebró en Huastepec. Fue la primera vez que la Escuela Superior de Física y Matemáticas, o la primera vez que el Politécnico presentaba en un congreso internacional trabajos de carácter en física, de carácter experimental. Tuvimos ese honor, 6 compañeros de la escuela. Entonces, después tuvo que regresar a Brasil a terminar el doctorado. Regresa poco tiempo después, continúa el grupo trabajando y surge una segunda generación de sus tesistas. De la primera, puedo mencionar a Antonio Lleras Góngora, a Jaime González Basurto, que fue el director del CENAM, el primer director del CENAM, director fundador. Díaz Góngora tuvo importantes cargos en la dirección de escuelas o instituciones del Politécnico, y quien les habla que de alguna manera aportó para algunas instituciones como el Centro Nacional de Metrología. Entonces, como ven, todos ellos inspirados en las tesis, en las opiniones del maestro Feliciano Sánchez Simencio, han hecho algo para aportar al desarrollo del país. Y así ocurrió con su segunda generación, precisamente con Jesús González Hernández, Ciro Falcón y Guajardo, y otros, Julio Mendoza. Menciono a ellos porque precisamente Jesús González Hernández fue fundador del CICATA Querétaro. Es decir, son fundadores de grupos de investigación o de instituciones o formulador de leyes. Es decir, gente que ha aportado al desarrollo del país, bajo la inspiración del doctor Feliciano. Entonces, en esa etapa, con una experiencia acumulada y con asesores de Brasil, de Estados Unidos, el doctor Feliciano se hace esta pregunta clave. Dice, hemos aprendido a presentar un problema de física experimental, a formularlo. Hemos aprendido a dirigir una tesis profesional. Hemos aprendido a hacer un artículo publicable en una revista de circulación internacional. Hemos aprendido a formar un grupo de investigación. Hemos aprendido a dirigir una institución de clase mundial como el CINVESTAB. Pero ¿cómo podemos hacer que el resultado de nuestro trabajo, el resultado de nuestras investigaciones impacten en la vida económica y social del país? ¿Cómo? Ese fue un problema que planteó desde los años 70 y tardó mucho tiempo, tardó un poco más de 20 años en darle respuesta, y tuvo que recorrer caminos diversos. Como por ejemplo, participar en la política científica y tecnológica de México, al integrar la Sociedad Mexicana para el Avance
de la Ciencia y la Tecnología que dirigió y que tuvo varios congresos, hizo varias publicaciones, libros, en fin, tratando de convencer al gobierno federal de que debía dar un impulso especial a la ciencia y a la técnica. Después tuvo la oportunidad de dirigir al Centro Latinoamericano de Física. También lo distinguieron por sus méritos en formación de grupos, en fin, por el desarrollo de la física en México. Y tuvo la oportunidad de dirigir durante un tiempo un laboratorio industrial que se llamó Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, ubicado en Coahuila. Estuvo un buen tiempo dirigiendo esa institución, adquiriendo experiencia. Y después fue designado responsable de la investigación en el Politécnico con el Departamento de Investigación y Posgrado, al que propuso elevar de nivel a nivel de coordinación un poco antes que la actual. O sea, él dio el primer paso para que la investigación científica en el Politécnico fuese ubicado a un nivel adecuado, como lo está actualmente con una secretaría encargada de tal tarea. Entonces, todas estas experiencias acumuladas por el doctor ya entonces Feliciano Sánchez Cinencio, creo que le hicieron tener los elementos para dar respuesta a lo que él se planteaba años atrás. Entonces, decía, bueno, entonces tenemos que crear una institución que sea capaz de canalizar todo su potencial científico y tecnológico para impulsar el desarrollo tecnológico en la industria nacional. Su preocupación, como la de Bernard, era el desarrollo de la industria nacional. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Pues podríamos formar una institución que tuviese estas características. ¿Cuáles? La de precisamente hacer uso o tener la posibilidad de invitar a investigadores politécnicos o más allá a nivel nacional o más allá a nivel internacional para que participen en proyectos específicos de desarrollo tecnológico propuestos por las empresas. Entonces, la idea fundamental es esa, ir a las industrias, ubicar los problemas, platicar con los dirigentes y entonces ubicar un problema y formular una solución para tal problema. Y con el CICATA, que se llamaría después así, siendo capaz, con un número reducido de investigadores, capaz de invitar a instituciones de la SICIE, de la CIME, etcétera, de cualquier lugar, para participar en el proyecto específico y darle solución. Y si fuese necesario, invitar a participar a especialistas de nivel nacional o incluso internacional, decía. Entonces, esa fue la formulación fundamental del doctor Sánchez Cinencio. Pero además se dijo, pero hay otro aspecto del problema. Las empresas normalmente tienen egresados a nivel de ingeniería o de licenciatura. Tienen capacidad, tienen experiencia para lograr la maestría o el doctorado, pero como están trabajando en la industria, no tienen tiempo para sus cursos de posgrado. Entonces, ¿por qué no pensar en un sistema para que el trabajo que estén haciendo, convertirlo en un plan de trabajo, un programa de trabajo, para que vaya avanzando al mismo tiempo en la solución del problema, avanzando para cumplir un programa mínimo que formularía esa institución a fin de que lograse en un tiempo determinado tener los méritos suficientes para que se le otorgue el grado de maestro en ciencias o de doctor en ciencias. Entonces, este es otro mecanismo que propuso paralelamente. Finalmente dijo algo muy importante que ahora se nota, dice, los ingresos económicos de los investigadores no pueden ir más allá de lo que establece el salario base, las becas, el SNI, etc. Entonces,
podría ser también otro mecanismo para aumentar los ingresos de los profesores, porque la industria privada o incluso estatal tendría que aportar económicamente para el desarrollo del proyecto, entre los cuales estarían ciertas compensaciones económicas para los investigadores. Entonces así se tendría la posibilidad de más ingresos para los profesores participantes. Entonces, esas básicamente fueron las ideas fundamentales desarrolladas por el doctor Feliciano Sánchez Inencio, que tuvo la oportunidad de conversar con el director general de entonces, el ingeniero Diodoro Rodríguez. Habló muchas veces con él, lo convenció de que ese era un camino que se debía seguir, y de que, como siempre, el Politécnico había actuado buscando mecanismos nuevos de interacción. Este era un camino nuevo. El ingeniero Diodoro se convenció y precisamente se produjo lo que acaban de mencionar, los acuerdos del Consejo General aprobando estos proyectos. Entonces, vi los momentos en que el doctor Feliciano trabajó para elaborar los planes y programas, con quienes trabajó, básicamente con sus alumnos de la segunda generación. Hablo de Julio Mendoza, de Ciro Falconi y de otros compañeros más, de Santos Alvarado, un brillante físico que ha estado mucho tiempo ya en Europa, trabajando con varios premios Nobel. En fin, es lo que yo les puedo contar acerca de, de, de lo que ocurrió, de lo que vi acerca de la fundación de los CICATA. Una aportación extraordinaria, digamos, de un mexicano que hizo muchas otras. Por ejemplo, introdujo la física experimental en el Politécnico, ya lo dije, pero además la de la investigación y la enseñanza en la física de semiconductores, básicamente debido a él. Y por supuesto que más allá, la enseñanza más de física experimental. Es decir, con mis alumnos finalmente me convencí de que la mejor manera era que hicieran sus experimentos en física a nivel de enseñanza, como lo hicimos nosotros a nivel de tesistas en 1937, diciembre. Entonces, eso es lo que yo quería comentarles, recordando la labor extraordinaria del doctor Feliciano Sánchez Inencio. Todo el mundo, todos los politécnicos se sienten agradecidos por lo que el Poli les ha dado. El doctor Pastac, cuando rindió un homenaje al doctor Feliciano Sánchez Inencio, dijo, pero Feliciano retornó al Politécnico más allá de lo que el Politécnico le dio a él. Y efectivamente, le dio mucho al Politécnico. Entonces, uno de los cuales fue precisamente los CICATA, que hoy festejamos 25 años de extraordinaria actividad en nuestro país. Es muy grato conocer pues lo que ha sucedido a través de los años del Politécnico, cómo llegó a lo que ahora es, cuando lo cuenta un actor, o sea, alguien que estuvo presente antes, previo, o sea, porque muchas veces decimos, ya se creó, pero para poder llegar a ese punto de los 25 años, pues de llegar a esa acta de creación, pues tuvieron que pasar 60 años desde la creación del Politécnico para que se madurara una idea de este tipo, ¿no? Y de esta dimensión. Y siempre, pues, el CICATA ha sido una forma de que el Politécnico haga realidad su misión de generar desarrollo tecnológico y sobre todo para atender la problemática del país. Y entonces, el CICATA es un medio más que tiene el Politécnico para lograrlo. Y fue necesario acorde a los tiempos, ¿no? Y a un proceso de maduración. Entonces, la pregunta que a mí me gustaría hacerle es, por un lado, el CICATA nace como un proceso de maduración del Politécnico.
Durante esos 25 años, el Cicata, o los Cicata, bueno, el Cicata como en concepto general, pues ha tratado de lograr o hacer efectiva la misión para la cual fue hecho. Entonces, la influencia que ha tenido el Cicata o cómo ha tenido influencia el Cicata en el Politécnico, ¿cómo usted la ve de alguien que ha estado fuera? O sea, porque nosotros no podemos ver lo que digamos en el contexto institucional ha sido la influencia de nosotros como centro, ¿no? Como parte del Politécnico. ¿En qué hemos influido, sí? Para que el Politécnico siga creciendo, ¿sí? Entonces, creo que es muy valioso conocer seguramente durante esos 25 años del Cicata, pues usted ha escuchado de logros, ha escuchado de actividades y que de alguna manera van influyendo también en otros centros del Politécnico, pero nos gustaría escucharlo de su voz, cuál ha sido, ahora sí que como un espectador que no ha trabajado desde Cicata, pero que se ha mantenido dentro del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, hay influencia diversa la Cicata en el proceso de desarrollo y la investigación en el Politécnico, porque, por ejemplo, ya es algo común hablar de proyectos de orden multidisciplinario. Es raro ya hablar de proyectos de una sola especialidad. Eh, por ejemplo, la tecnología espacial, que está pulsándose mucho en estos días, pero también los problemas del cambio climático, en fin, los del desarrollo del sureste, todos son de orden multidisciplinario. Entonces, ha influido suficientemente en el interior del Politécnico, pero quizás lo más importante es que abrió un camino nuevo en la relación con la industria, con el desarrollo de la industria, tan nuevo y tan pertinente y tan valioso que en este momento hay ofrecimiento de una corporación industrial muy fuerte de México, quizás la segunda en fortaleza. No quiero decir nombre porque las negociaciones están en curso, puede que se concrete en un convenio politécnico con esa rama industrial y de servicios. Pero uno de los puntos fundamentales que plantea ese sector industrial es que el Politécnico les otorgue grados de maestro y de doctores a sus ingenieros o especialistas que están trabajando en temas de actualidad tecnológica, y que sería muy bueno que el Politécnico les formulara un plan para lograr precisamente esos niveles. ¿Ven? A 25 años de creado los Cicatas, ya no es el Cicata el que está ofreciendo, sino es la propia industria la que está convencida de que eso es un camino explorado y válido, suficientemente explorado. Entonces, eso es una aportación fundamentalmente del Cicata, de nadie más, de ninguna institución más. Entonces, es lo que les puedo comentar. Pero aprovecho la oportunidad para señalar algo que me faltó, y que decía era de las preocupaciones fundamentales del doctor Sánchez Silencio. Dice, y además los Cicata deben hacer investigación propia, pero con impacto nacional. Y para ejemplificar, puedo mencionar su proyecto de la nixtamalización de la tortilla que le llevó. Y siempre decía, yo admiro a los japoneses, quiero hacer algo con ellos, quiero tener un elemento, un aparato, meterlo, introducirlo y tener como resultado una tortilla caliente con la que hacer un taco y comer. Entonces así decía, y se lanzó a ese proyecto, y por supuesto que logró muchos avances científicos, muchas patentes, en fin, pero como ejemplo de lo que podría ser una investigación de carácter con impacto social o económico, hecho por el Politécnico. Muchas gracias, maestro Modesto. Y yo quería también hacerle una pregunta
Sí, en adelante. relación a la experiencia que tiene usted cercana al doctor Feliciano Sánchez, como un buen investigador, un buen académico, pero también un buen funcionario. Entonces, ¿cómo es eso? Es su percepción de cómo logró compaginar el trabajo académico con el trabajo de más, pues voy a llamarlo más político, más estar de funcionario, de estar haciendo estos lobbies, estas negociaciones y estas cuestiones? ¿Cómo percibe usted hasta cierto punto ese cambio en su, de cachucha, decimos, ese cambio de gorra? ¿Cómo se logra eso? Pues quizás la formación del Politécnico, o de los Politécnicos. Es una formación que a veces nos desprecian un poquito, de que nos falta cultura, etcétera. Pero tenemos lo fundamental, que es la ciencia. Y en la ciencia, lo que interesa fundamentalmente para desarrollar la creatividad de los estudiantes es que aborden ellos mismos el problema y le den solución. Es decir, que desarrollen esa cualidad, la de la creatividad. Entonces, eso es lo que nos enseñan, o en palabras dicen, nos enseñan a pensar. A los politécnicos nos enseñan a pensar, nos enseñan a enfrentar los problemas y resolverlos de la manera que sea, pero que hay que resolverlos. Entonces, cuando uno se ubica en un ámbito distinto, creo que utiliza toda esa reserva, toda esa experiencia, todas esas cualidades para abordar lo nuevo de la actividad de uno y creo que salir adelante. Por ejemplo, me tocó un momento difícil para la conexión de Laguna Verde. Eh, Hubo un movimiento terrible para impedir que se conectara, ya estando listo Laguna Verde. Entonces, fui diputado federal, no por pedir y luchar por ello, sino por casualidad. Me pusieron en una lista plurinominal muy lejano, yo creo que el lugar 12, pero nunca se esperaron que hubiera tanta votación como Cuauhtémoc Cárdenas como candidato. Y la votación no solo rebasó el lugar 14, sino el 15, el 16, no sé cuántos, de la lista donde estaba yo, el Estado de México. Entonces fui diputado. Una de las primeras cosas que me dieron como tarea fue esta. Se acercaba el aniversario de la expropiación en la industria eléctrica, 27 de septiembre de cada año, se celebra mucho. Entonces, era el día anterior y me dijeron, mañana se cumple el aniversario de la industria eléctrica. Usted va a subir a la tribuna, va a hablar del evento, del hecho, de la importancia, pero además va a pedir usted que se conecte Laguna Verde a la red nacional de eléctrica, con tal oposición en el curso. Y creo que contesté como Fox, y yo, ¿por qué? Pero después me tuve que calmar y pensé, bueno, ¿y por qué yo no? Yo soy de la escuela. Me formé con algunos de los que diseñaron y construyeron Laguna Verde. Velo Socón, Pablo Mulás del Pozo, en fin, todos los grandes doctores en ingeniería nuclear que tuvieron algo que ver con Laguna Verde. Y yo sé que son hombres muy capaces, bien formados, que conocen su tema, que son lo mejor que hay en América Latina, el grupo más preparado de ingeniería nuclear en América Latina estaba en el Politécnico. Entonces, si ellos fueron los que construyeron o contribuyeron a construir Laguna Verde, entonces, ¿quién mejor que yo? Bueno, con esa convicción subí al debate, 22, 24, creo, oradores en contra y solo 2 a favor, entre los cuales estaba yo. Pues creo que vencimos, porque estábamos convencidos, por lo menos yo, de que conocía física, sabía que tenían la razón los que lo habían construido, que había seguridad de que no sería ninguna bomba atómica. En fin, y subí y dije eso, y creo que fue suficiente para que se convencieran los del otro bando, que eran más, mucho más,
de que no tenían razón. Tan es así que Laguna Verde está funcionando. Y yo creo que el Politécnico se adapta, no solamente los físicos matemáticos, porque sería ponerme en el ombligo del mundo, como dicen. No, yo creo que egresados politécnicos bien preparados están formados para adaptarse a cualquier circunstancia y triunfar en algo nuevo. Okay. Y si me permiten, y siguiendo esa línea de pensamiento, otra pregunta le haría, maestro Modesto. Sí, Además de el trabajo que realizó el doctor Sánchez Inencio, convenciendo a los directores de esa época y a los secretarios y tratando de plantear su proyecto, me imagino que no solo tuvo que convencer, sino tuvo que luchar con algunas oposiciones. ¿Recuerda usted que haya habido algunas oposiciones? Bueno, claro, sin decir nombres ni nada, pero qué tan complicado percibió usted que se vio la creación de los cicatas, no solo por tratar de convencer de, sino de luchar contra alguna oposición que se pudo haber presentado? muchos grandes científicos politécnicos, premios nacionales de ciencias, etc., hicieron comentarios un tanto impropios sobre ese proyecto. Pero un día Feliciano les contestó, bueno, está bien, puede ser que no sea física lo que estoy haciendo, pero les voy a dar un dato a ver qué dicen. La BBC de Londres hizo un trabajo de recorrer América Latina y buscar los proyectos más trascendentales. Y uno de esos proyectos fue el de la nixtamalización, que fue proyectado en uno de los programas de la BBC de Londres. Pero además les voy a decir una cosa, con mucha sorna, digamos. He sido invitado a la Royal Society para dar una conferencia sobre la nixtamalización. No sé si ustedes hayan sido invitados también. Así les contestó. Pero uno muy simpático. Usted ha visto por ley y por lógica más que nadie en el instituto. A usted no le van a contar porque usted ya sabía lo que ha pasado y cómo evolucionó el instituto en cada momento histórico. Usted ha visto tanto. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué modo tiene que tomar los centros foráneos para poder hacer el frente a lo que nos pasa? ¿Qué es la vida real? Este momento va a pasar, y va a pasar porque hay mucha gente consciente del papel que desempeña la ciencia y la tecnología en un país, más como los nuestros, buscando desarrollarse. Entonces es fundamental, es necesario, es indispensable. Estos momentos difíciles no creo que duren mucho, porque toda política sobre ciencia y tecnología debe ser hecha en colaboración con la propia comunidad. Si tenemos una comunidad suficientemente madura, consciente, y los politécnicos plenamente conscientes de para qué se impulsa la investigación científica. Es decir, el lema, poner la técnica al servicio de la patria, no es una frase vacía, es la tarea fundamental de esta época, que la ciencia y la técnica sean unos instrumentos formidables del Estado mexicano para desarrollar las fuerzas productivas. Y no queda más que darle más fortaleza. ¿Qué quiere decir eso? Darle más recursos, darle más problemas, porque si el Estado mexicano dice no vamos a hacer investigación para estudiar el cambio climático, entonces estaría limitando el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Es decir, cuando el Estado se equivoca, sufre como consecuencia el sistema científico. Pero yo pienso que llegará el momento de debate profundo, en donde intervendrán más fuerzas y en donde la razón debe prevalecer, y junto con una acción unificada de la comunidad, yo creo que saldremos adelante. Sí, puede que suframos un poquito, pero no nos van a destruir. Es demasiado importante el sistema científico mexicano
lo necesitamos tanto que no creo que se destruya en un sexenio. Tal como ocurrió precisamente cuando termina el régimen de... Este es un excelente ejemplo. Termina el régimen del general Cárdenas y llega Ávila Camacho con muchos sectores en contra del Politécnico, y luego después viene el de Miguel Alemán, igual, un sector dominante contrario a la Revolución Mexicana. ¿Y qué pasó con el Poli? Pasó que su presupuesto de 100 con el general se fue primero a 90, después a 60, y al tercer año tenían un 33 más o menos por ciento de su presupuesto. Se formó una nueva ley orgánica, un nuevo reglamento orgánico para en donde se ignora la existencia del Politécnico, en donde no se le da la tarea de formar técnicos, se lo entregan a las universidades. Es decir, la intención era desaparecer el Poli. Y acuérdense que condenaron su carrera de medicina rural, que le quisieron impedir que hiciera investigación científica. En fin, por eso se produce una huelga, la primera, encabezada por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Hubo muertos en el Zócalo, el sacrificio de los jóvenes estudiantes, pero finalmente se logró un reglamento provisional y finalmente una ley, la del 50. Una ley inocua, porque le prohibía al Politécnico todo. No podía hacer planes y programas, no podía contratar profesores, no podía nombrar autoridades, no podía hacer nada. Pero al final de cuentas, cierta protección por ser ley orgánica. Y después vino Ruiz Cortines, empezó el cambio, con el Echeverría se profundiza, y la ley del 81. Por eso ha durado tanto la ley del 81, porque la ley del 81 empata con las ideas políticas y filosóficas que se expresan en el periódico El Universal el 1 de enero de 1936. Es el que más fidedignamente refleja lo que ideológicamente fue diseñado el Politécnico. Muchas gracias, maestro Modesto, hacernos reflexionar sobre los tiempos difíciles del Politécnico, que no ha sido fácil llegar hasta donde estamos, pero que a fin de cuentas se ha mantenido y se ha crecido de una manera prácticamente monótonamente creciente. Y eso a pesar de todas las tormentas, a pesar de todos los cambios políticos, a pesar de todos los cambios de partido, a pesar de todas la guerra que ya hubo una intermedia, a pesar de todos los movimientos estudiantiles reprimidos, el Politécnico ha sabido salir adelante. Y pues estamos ya cerca de ese centenario, 15 años más, y yo veo que con la visión como la de usted y de muchos buenos politécnicos, lo único que se puede avecinar es un mejor futuro todavía. Sí, le agradecemos muchísimo, muchísimo, y pues le cedo la palabra a nuestro director Juan Hurtado. Escuchar parte de la historia de nuestro instituto y cómo ésta se relaciona con la historia de nuestro centro de investigaciones siempre nos da un impulso adicional, ¿verdad? A veces empezamos como a trabajar en la rutina y como a perder un poquito el sentido de dónde estamos, como a pensar de repente, a perder la brújula respecto de quiénes somos y a dónde vamos y cuáles fueron nuestros orígenes. Y eso nos hace como eso, caer como en una rutina, como en una costumbre y hacer lo mismo todos los días. Pero cuando escuchamos los mensajes o las palabras como las que usted nos dirige, yo siento así como una inyección de nuevos ánimos, de nuevos bríos, de seguir adelante y de saber que nuestra misión está apenas a medio camino. Y que además de todo, somos herederos del trabajo de cientos y cientos de politécnicos y que nos tenemos que unir a ese grupo de politécnicos que ha estado construyendo esta institución por tantos años.
Entonces, como que nos despierta ese compromiso, esas ganas de hacer algo relevante, de dejar nuestra huella, de poner nuestro ladrillito, ¿verdad? Para que los que vienen más adelante tengan una plataforma un poquito más, más alta de donde comenzar su trabajo. Le agradezco muchísimo sus palabras, muchísimo su intervención de parte de esta comunidad, que va a estar muy contenta cuando vean el mensaje que nos ha dirigido y la parte de la historia que nos compartió.